Desde su fundación en 1994, el Museo del Holocausto de Buenos Aires se convirtió en un espacio de referencia para la memoria de la Shoah, tanto a nivel nacional como internacional. A 30 años de su creación, acompáñanos a conversar sobre el pasado, presente y futuro de nuestra institución. Esto es Nuestra Memoria Podcast, una producción del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Hoy hablamos con... Mi nombre es Jonathan Karzenbaum, soy director ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires desde el año 2016, politólogo de formación y hace más de 15 años dedicado a la divulgación de la memoria del Holocausto. En este episodio, 30 años del Museo del Holocausto de Buenos Aires. ¿Cómo es tu llegada al Museo del Holocausto de Buenos Aires? Bueno, haciendo un poco de mi historia personal, en el año 2008, en el año 2008 me había tomado un año sabático y hacia fin de ese año, a través de mi tía Jane, que es muy amiga de Aida Ender, me convocaron para ser director ejecutivo de lo que eran dos asociaciones de sobrevivientes del Holocausto. Yerita Prita, que fue la primera institución dedicada a la memoria de la Shoah en la Argentina, fundada y sostenida por sobrevivientes de la Shoah, y Generaciones de la Shoah en la Argentina, compuesta principalmente por sobrevivientes que habían sido niños durante el Holocausto y segunda generación, hijos y también nietos de sobrevivientes de la Shoah. Estuve allí como director ejecutivo durante 6 años y medio, hasta el año 2015, donde sentí que había cumplido un ciclo. En esos años realizamos montones de proyectos educativos y de desarrollo de memoria, los más conocidos al día de hoy, el Proyecto Aprendiz, los cuadernos de la Shoah. Y tuve el privilegio en esos años de acompañar a los sobrevivientes del Holocausto a dar testimonios a muchísimos lugares, de empaparme con lo que era el mundo de la educación sobre el Holocausto y de transformarme y capacitarme en lo que era formación sobre la Shoah. En el año 2015 decido buscar nuevos rumbos a principios de ese año. Me acuerdo que mi última actividad fue, curiosamente, una actividad hecha en conjunto por Generaciones de la Shoah, Yerita Prita, Museo del Holocausto, ORT y BAMA en la ORT, otro lugar donde me desempeño profesionalmente. Y esa fue mi última actividad, Generaciones y Yerita. Durante ese año tuve mis búsquedas y mis iniciativas y hacia fines de ese año me contactaron porque había renunciado Gabriela Scheyer, que era la directora anterior, y comienzo efectivamente como director del museo el 1 de marzo de 2016. El museo venía con varios meses de estar sin director o directora y con muchos desafíos económicos, administrativos, financieros, edilicios sobre todo. Había un gran deterioro del edificio y con un equipo que trabajaba con muchas ganas, con mucho compromiso y con muchas de estas cuestiones por resolver, y luego de un año de mucho aprendizaje, de mucho trabajo, de mucho reacomodo, en ese momento con la presidencia de Gustavo Sacal, empiezan las conversaciones para que Marcelo Minglin asuma la presidencia, cosa que se efectiviza en abril del 2017, y a partir de ahí empieza una transformación rotunda del museo. El plan de puesta en valor del edificio, acompañado de la creación de una nueva muestra, una
exhibición que tenía algunas premisas que se fueron construyendo en esos primeros meses de 2017, Marcelo Mindlin como presidente, Ariel Shapira como secretario general, Gabriel Cohen como tesorero y también se sumó Gabriel Wirtz como director para lo que fue la realización de la obra y unos meses más tarde llegó Fabiana Mindlin, que también se sumó al equipo de dirección y con quien seguimos compartiendo la dirección hasta el día de hoy del museo. Y bueno, había que mudarse, el seminario rabínico nos prestó un piso y un poquito más allá en Belgrano, y empezamos a trabajar en marzo del 2018 con una muestra que fue realizada por un equipo que después fue el equipo que pensó la exhibición actual del museo. En esa muestra pudimos testear eh, lo que eran los recursos tecnológicos, lo que era la posibilidad que nos brindaba lo audiovisual y lo tecnológico, no solamente de llegar a las nuevas generaciones, sino también de condensar contenido muy, muy complejo y hacerlo también atractivo, a la vez de pensar en un visitante activo a la hora de elegir esos contenidos. Esa muestra se llamó Reflexiones sobre la Shoah, y nos permitió seguir funcionando como museo durante esos 2 años, mientras se realizaba la obra, mientras se realizaba el fondeo y mientras la institución se iba transformando, ¿no? La absorción de generaciones de la Shoah y Sherita Plitá, que también se va a abordar en otros episodios, y la, la, el famoso evento con Elena Roger en el CCK, en el entonces CCK, actual Palacio de Libertad, en octubre del 2018, donde presentamos en sociedad el proyecto de renovación y toda una gran ebullición por parte del equipo, de los dirigentes, de los sobrevivientes, de compromiso, de recibir donaciones, de recibir objetos, de seguir educando en esos años, de pensar la nueva exhibición, de crear ese equipo, que fue un equipo que nos reuníamos una vez por semana, los días miércoles, y que estábamos Fabiana y yo como directores, estaban Daniel Becker en representación de la arquitectura, a veces también venía Daniel Mintzer, estaba Gabriel Miremont como museólogo, Bruno Garbari liderando los contenidos y acompañado por Eliana Ambra, que era la coordinadora de educación, Cecilia Bullor, que era la coordinadora de actividades y visitas, también Mónica Davidovich como sobreviviente nos acompañaba en esas reuniones dando como un punto de vista de las víctimas, pero que también daba una visión general con tantos años en la institución. Y estaban los diseñadores tecnológicos de la empresa, en ese momento se llamaba Aditivo, estaban los diseñadores gráficos del estudio García Balsa González, y eso nos permitía semana a semana ir deliberando, ir evaluando cada una de las decisiones. Lo que fue también ese equipo interdisciplinario fue una oportunidad de aprendizaje para todos los que participamos ahí, sobre todo de tratar de elegir lo mejor para el resultado del museo. Y creo que cuando uno recorre la exhibición se nota el aspecto interdisciplinario de la muestra, y además de hacerlo en los tiempos que exigía también la realización de la obra, en adaptar esa exhibición a un edificio existente y, bueno, también en adaptarnos en presupuesto, en los tiempos, y eso fue maravilloso. Creo que todos los que participamos ahí aprendimos muchísimo, muchísimo sobre, no solamente sobre cómo se puede hacer un museo, no cómo se hace, cómo se puede hacer un museo, y sobre todo de cómo ponderar mejor nuestras propias opiniones, cómo tomar elementos que aportan otros desde disciplinas diferentes. Y obviamente que este equipo, cada tanto, cada algunos meses, íbamos
y validábamos con Marcelo Mindlin, con Ariel Shapira, con Gabriel Cohen y otros miembros de comisión directiva los avances, y ellos nos iban aportando lineamientos. El involucramiento de la comisión directiva fue absoluto, no solamente en lo que tenía que ver con la exhibición, sino con toda la remodelación que implicaba el museo. Y no nos olvidemos que 2 de los pisos fueron cedidos a la Fundación Sedacá para el programa Sobrevivientes y también para sus oficinas centrales. Y además de todo eso, la muestra Reflexiones sobre la Shoah se hizo itinerante en 2019 y recorrió el país. Y eso nos llevó a la inauguración, el 1 de diciembre del 2019, con un museo que prometía mucho y que por suerte fue un evento trascendental para todos lo que lo vivimos, por lo que implicaba también que los sobrevivientes estén ahí para ver esto. Y en esos años, que fueron 2 años, un museo se hace en 4 o 5 años, la verdad es que fue todo un desafío hacerlo en esos 2 años, y todavía no llegamos a dimensionar todo lo que pudimos hacer en ese tiempo, con el equipo del museo, con toda la comisión directiva, los sobrevivientes, todos trabajando juntos en una misma dirección, porque había como una conciencia de época de que había un cambio y una transformación muy profunda. Y ahí el liderazgo de Marcelo Mindlin en todo este proceso, teniendo la visión de que esto era posible, era realizable y de que era necesario sobre todo. Y desde ese lugar acompañando cada una de las decisiones, tanto de la obra como de la recaudación, como de la transformación institucional, lo que permitió que todos podamos aportar lo mejor de nosotros mismos para tener la muestra y la institución que tenemos hoy en día. Y luego sobrevino la frustración que nos trajo la pandemia, en el sentido de que en marzo del 2020 estaba todo listo para ser conocido y llegó la cuarentena. Y esa frustración y esa imposibilidad de traer visitas a este nuevo museo con interactividad y con todo lo que habíamos propuesto, también se transformó en una oportunidad, porque transformamos ese recorrido en la visita, en el recorrido virtual 360, y eso nos permitió ensamblar los dispositivos y llegar no solamente a todo el país, a todas las provincias, sino también a todo el mundo hispanoparlante, ¿no? Tuvimos visitas desde México, España, Perú, y la verdad es que fue la pandemia en ese sentido una oportunidad. También construimos una red latinoamericana de instituciones dedicadas a la enseñanza del Holocausto, la red LAES, que nos permitió también mostrar la perspectiva latinoamericana del Holocausto. Y bueno, y a partir de ahí, ya en 2022, decimos que empezó la nueva normalidad del museo, con este desafío de hacerlo crecer en calidad de las propuestas, en cantidad de visitantes, en seguir abriendo las puertas a otras instituciones, organizaciones. Se me viene a la mente este año que tuvimos a los Testigos de Jehová con visitas récord para la institución, 2024 con 83.000 visitantes, y bueno, los desafíos de seguir multiplicando y creciendo, ¿no? ¿Por qué decidiste avanzar con un podcast que hable de los 30 años del museo? ¿Qué había para vos en la historia del museo que sirva para el futuro del museo? Bueno, me pareció que se abría una oportunidad en este 30, un número redondo, 30 aniversario. Por un lado, hablando con vos, Fede, con Juliana, con el equipo, la idea de hacer un podcast estaba en el tintero de la institución. Y la primera temporada dedicada a los 30 años es también porque yo soy, junto con muchas otras personas que han atravesado el museo, de los pocos que puede dar cuenta de todo el arco narrativo de esta institución, de cómo se crea o nace este primer grupo a principios de los 90, y de cómo se crea con la presidencia de Gilbert Levy en el año 94, ya la Fundación Memoria del Holocausto, cómo empieza a formarse este espacio, cómo se consigue el edificio en el año 95,
y cómo hacia el año 2000 empiezan a funcionar las primeras muestras y luego viene la muestra que quedó por más tiempo, que fue Imágenes del Holocausto y sus resonancias en la Argentina. Me pareció que había una oportunidad de hablar de una institución que tiene una trayectoria propia y que, si bien la renovación implicó barajar y dar de nuevo en muchos sentidos, también el trabajo preexistente le dio un sostén público a la institución, en su tarea, en su misión, en su rol respecto de la memoria de la Shoah, en su rol respecto de la visibilización de las historias de los sobrevivientes, es un rol respecto de lo que es la memoria del Holocausto en relación a la Argentina, y que creo que la renovación le dio una visibilidad y me pareció un lindo momento para contar este devenir de la institución. Y está un poco implícito en tu pregunta. Bueno, pensar en los próximos 30 años de la institución. ¿Qué va a pasar con esta institución? Con todo lo que se ha logrado, qué posibilidades tiene en el futuro de crecer, y creo que es un buen momento para pensarlo, para debatirlo. Podemos decir que luego del 7 de octubre hay algunas preguntas que también sufrieron algún cimbronazo y algunas certezas que también hay que ver, pero también es cierto que lo que sí estamos convencidos es que la memoria del Holocausto y del exterminio de los judíos durante el régimen nazi tiene que ser una oportunidad para aprender a construir una sociedad mejor, para aprender de qué es lo que sucedió en ese momento, para construir hacia otro lado, ¿no? Para construir mejores vínculos, para construir alertas tempranas, para construir una sociedad que pueda prevenir el discurso de odio, que pueda limitarlo, que pueda restringir lo que es la violencia, y también una sociedad que le rinda el mejor homenaje a las víctimas, que es tomar otros caminos que tengan que ver con la coexistencia, con la convivencia, con la valoración del otro, con la valoración de la diferencia. Creo que desde ahí está nuestro mensaje. Yo creo que he escuchado más de 40 sobrevivientes distintos dar testimonio, y no hay mucha gente que pueda decir eso en sus vidas. Y para mí en su momento era mi trabajo, pero cada tanto tomaba conciencia de eso, porque lamentablemente los vi morir a muchos de ellos, con lo triste que es, pero también en la mayoría de los casos, con una vida ejemplar, o que habían podido convertir eso tan nefasto que les había pasado en una razón de vivir, o en una de las misiones de su vida, ¿no? Habían sobrevivientes que hicieron de su experiencia en la Shoah su misión de vida, y otros que era un evento más que les había sucedido, pero eso tiene que ver con cómo ellos procesaron su pasado. Y creo que ese privilegio que tuve de escucharlos y de conocerlos también, como dije antes, de mostrarles de alguna manera, entre comillas, ¿no? De mostrarles todo ese trabajo que este equipo había hecho para la memoria de la Shoah, y de poder darles la bienvenida. Y, no sé, de escuchar a Eugenia Unger, desde estar alegre y reírse, o emocionar al público, hasta cada tanto enojarse y retarnos por algo que no nos gustaba. A Sara Ruz, que con su dulzura venía e iluminaba el lugar dando su testimonio. A Lea, que afortunadamente todavía la disfrutamos. Lea la Muda, que cuando da un testimonio conmueve a todo el mundo. A Moisés Borovich, que lamentablemente lo perdimos hace poquito, y que con sus chistes y con su afonía también lograba llegar al corazón de todos los que lo escuchaban. David Galante, que tenemos todavía la gran deuda de que él vivió la época de la inauguración, pero estuvo enfermo para cuando inauguramos. Después no pudo venir y lamentablemente
Durante la pandemia falleció de COVID y no pudimos mostrarle. David Galante fue miembro del museo desde siempre. A lo largo de mi vida pude escuchar a Judith Horvath, tener charlas, infinidad de charlas en su casa con Jack Fuchs, que es quien yo creo más me ha enseñado, no tanto de la Shoah, sino de cómo la Shoah nos tiene que ayudar a pensar distinto. Por eso tengo una foto de él que me acompaña en mi escritorio. Y tantos otros, ¿no? Pude conocer a José Moscovich, que hizo una obra monumental y un legado monumental en términos patrimoniales para la memoria de la Shoah, y que me acompañó junto con Diana Wang y Aida Ender en mi primer trabajo en Generaciones de la Shoah y Shelita Pleitá. Sobrevivientes que acá han dejado huella, como Julius Hollander, o como, bueno, ahora tenemos Marion Eppinger, Rosa Rottenberg, Ellen Gutkowski, Mónica Davidovich, que fue parte del equipo del museo, que han hecho mucho por la memoria del Holocausto, y que yo estoy eternamente agradecido a haber tenido la posibilidad de charlar con ellos, de conocerlos personalmente y de sentirme un poco heredero de esas memorias, un poco un aprendiz de un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Y eso no tengo forma de ponerlo en palabras, porque vive conmigo, porque lo tengo también muy naturalizado, pero que para mí es una de las cosas más maravillosas que me ha dado todos estos años de trabajo sobre memoria de la Shoah. Porque sigo siendo docente, sigo dando visitas guiadas, pero no hay nada ni siquiera parecido a escuchar un sobreviviente, o a charlar, o a hacer preguntas en la intimidad. Y bueno, tuve la fortuna de hacerlo con muchos de ellos y de sentirme heredero de ese legado. Curiosamente, siendo nieto de sobrevivientes y casi no habiendo hablado ni una palabra con mis abuelos por distintos motivos. Mi abuela no hablaba ni quería hablar, y mi abuelo hablaba mucho, pero no llegué a preguntar. Llegué a escuchar algo de lo que me contó, pero no de ser un protagonista preguntando. Y tal vez en ese sentido también una cosa personal, familiar, ¿no? De poder rendir homenaje a mis abuelos y a los 6 millones. ¿Qué es el museo para mí? Y es muchas cosas. Es, ante todo, un espacio de memoria y de reflexión y de aprendizaje. Para mí, de aprendizaje en todos los sentidos, porque a mí no solo me enseñó de Holocausto y de lo que implica el Holocausto y la Argentina y la memoria. Puedo decir que eso, por suerte, mucho de eso ya lo había aprendido antes de venir acá. Igualmente aprendí muchísimo más, porque el Holocausto es una temática que sigue emergiendo con numerosas aristas y complejidades, y que nos sigue sorprendiendo, a veces lamentablemente, a veces como una oportunidad para la transformación social. Y en ese sentido, no solamente aprendí sobre la temática y todos los alrededores de la temática, sobre genocidio, sobre memoria, sino que también aprendí sobre valores humanos como director. Aprendí a convivir con otras miradas, a que la construcción colectiva es lo fundamental en este tipo de organizaciones, en donde todos somos parte de un engranaje y tenemos nuestro lugar, pero a la vez todos quieren que tengan noción de que son un engranaje de una maquinaria mucho más grande, y que es importante traer de cuando en cuando esa misión a quienes formamos parte, porque a veces
lo cotidiano nos absorbe o nos consume o nos quita algo de esa vitalidad de lo que estamos haciendo aquí. El museo también para mí es un lugar de mucha responsabilidad, porque por el nombre que ha logrado socialmente, pero también por la responsabilidad de representar a la memoria de los sobrevivientes que vinieron a Argentina y que construyeron su memoria en la Argentina y que la mayoría de ellos ya no está. Entonces nosotros también tenemos que defender esa memoria y que construir en pos de eso. Como nieto de sobrevivientes es un homenaje a mis abuelos y a sus familias que fueron asesinados en Colonia y a mi familia y a mis raíces judías y a mi lugar como judío en la construcción de memoria de la Shoah. Y también es un lugar donde disfruto mucho estar con la gente, con las visitas, con el equipo, con todos los que forman parte, con los que se acercan, que me llena de orgullo poder contar lo que hicimos, pero también contar lo que hacemos y contar lo que vamos a hacer. Y que creo que se ha construido aquí un clima de trabajo que también me da mucho orgullo, donde queremos que toda la gente sienta que esta es su casa. Los que trabajan aquí, los que vienen a visitarnos, a veces, los que trabajan con nosotros, nuestros aliados, nuestros socios, queremos que sientan que venir acá les da un significado especial a ese día o a ese momento y que hay un aporte que va mucho más allá de nosotros mismos. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente que escuche esta primera temporada de Nuestra Memoria Podcast? ¿Qué van a encontrar en los episodios que tenemos por delante? Bueno, por un lado, poder conocer lo que serían las 3 etapas de la historia del museo. Una etapa fundacional, diríamos hasta desde principios de los 90, sobre todo desde el 93-94 hasta el año 2000, donde aparece esta idea y aparece la fundación y aparece la búsqueda o el edificio y la intención de crear este museo. Después una etapa de lo que llamamos el primer museo, que va desde el 2000 hasta el 2017, hasta la renovación, y finalmente de la renovación inaugurada en 2019 hasta nuestros días, con distintas voces que van a ir echando luces sobre las distintas etapas, algunas más recuperando aquellas primeras experiencias de la institución, algunos que van a poner foco en la perspectiva histórica de la institución y otros que van a poner su testimonio en lo que fue el proceso de renovación, los desafíos desde lo arquitectónico, desde lo museológico y lo histórico y desde los desafíos dirigenciales que hubo en aquel momento y que hay en la actualidad. Son voces, es un coro de voces que creemos nos permite echar luz sobre distintos aspectos de estos 30 años de la institución y que nos ponen en perspectiva a los próximos 30 años y a lo que podría resultar el museo en estas próximas décadas. Esto fue Nuestra Memoria Podcast. Seguinos en @Museo Shoah en todas nuestras redes. Idea y realización integral, Jonathan Karstenbaum y Federico Treger. Locución y grabación, Juliana Fink. Producción artística, diseño sonoro y edición, Marco Tonizo. Agradecemos especialmente a todas las personas que participaron de este proyecto y te esperamos en el próximo episodio de Nuestra Memoria Podcast. Esta producción fue realizada por el Museo del Holocausto de Buenos Aires.